Hola amigos, bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Mi nombre es Catherine Bello, pero adoro que me digan Cat, y hoy los saludo desde nuestro hermoso claustro de San Agustín. ¿Te has preguntado qué tiene que ver los residuos que quedan de la clarificación del agua con la economía circular? Aquí en Universo U te contamos más. Hablar de economía circular es hablar del aprovechamiento de los recursos el mayor tiempo posible para reducir la producción desmedida y la contaminación. Hoy, algunas importantes compañías del país trabajan en grandes proyectos en el marco de este modelo. Ese es el caso de Ecopetrol, quienes utilizan los residuos que quedan de los tratamientos a los cuerpos de agua. Vanessa Rodríguez, encargada del área de economía circular de la refinería de Barrancabermeja, nos explica. Los sólidos de clarificación son aquellos materiales que le retiramos al agua proveniente del río Magdalena y de la Ciénaga San Silvestre para asegurar un agua clarificada. El aprovechamiento de estos sólidos lo podemos hacer en dos grandes grupos. Uno es el aprovechamiento en obras civiles, que es específicamente lo que estamos hablando con el desarrollo de ecobloques. ¿Para qué nos sirven los ecobloques? Pues los ecobloques nos aportan mejor que los ladrillos, teniendo en cuenta de que tienen un menor impacto ambiental, porque no necesitan ningún tipo de cocción. Digamos que la otra forma como podemos aprovecharlos es específicamente con material valorizado para suelos, teniendo en cuenta que aporta nutrientes al suelo. En ese sentido, el uso de estos residuos para realizar ecobloques que favorezcan la construcción y la arquitectura sostenible, o su uso para devolver nutrientes al suelo para su reforestación, contribuyen en gran medida a la economía circular del país. Latinoamérica como región enfrenta grandes retos en el manejo de residuos y su impacto ambiental. De la mano de expertos conozcamos cómo mitigarlo y su panorama. América Latina enfrenta hoy desafíos crecientes en la gestión de sus residuos. Una situación que no solo pone a prueba los sistemas de recolección y tratamiento, sino que también deja una huella profunda en el medio ambiente. En Universo U, expertos analizan los principales retos de la región y las oportunidades para avanzar hacia soluciones más sostenibles. En Latinoamérica vivimos una situación compleja porque todavía no hemos logrado garantizar para el 100% de nuestra población el manejo seguro de los residuos. ¿A qué nos referimos con ellos? A un manejo que incluya la recolección y el manejo adecuado que no origine problemas a la salud o al ambiente. Tenemos todavía limitaciones en los servicios públicos que podemos dar a la ciudadanía y bueno, esto se ve complicado porque a veces no tenemos la tecnología o los recursos económicos necesarios. Creo yo que esos son los principales desafíos. Además, estamos tratando de insertarnos en esta nueva economía circular, que nos habla de un mejor aprovechamiento de los recursos a través de mantenerlos en el ciclo productivo el mayor tiempo posible. El principal obstáculo es que la gente habla que la basura es riqueza. Y la basura no hace rico a nadie. La basura es un problema a resolver, que tiene algún rédito para la gente que incursiona en ello. Pero nadie se hizo rico con la basura. Tú no sacas nada con acumular papel y tener 1000 toneladas de papel, que lo importante es que no llegaron al vertedero. Dentro de nuestra basura, que es más del 50% orgánico, hay gran parte de alimentos. 1.300 millones de toneladas se pierden. El 40% de lo que se cosecha se pierde. Somos ineficientes. El principal reto es que cada día somos más personas en el mundo y generamos más residuos. Entonces, digamos que tenemos un poco que cambiar el chip y ya no por las sociedades avanzadas ya no se caracterizan por generar más residuos, sino por intentar generar menos y gestionar mejor esos residuos. Entonces, digamos que tenemos que cambiar esa idea de cuanto más ricos somos, más generamos, ¿no? Al contrario, cuanto más rica es una sociedad, mejor debe manejar, minimizar y gestionar sus residuos. Frente a estos retos, la educación y la academia se convierten en aliados fundamentales para el cambio. Los expertos explican cómo, a través de la formación, la investigación y la sensibilización ciudadana, cada persona puede aportar a una mejor gestión de los residuos, adoptando prácticas más responsables y sostenibles desde su entorno. El mundo tiene que pensar hoy día de que
no podemos seguir corriendo delante de la basura. Tenemos que abatir la basura. Y una forma de abatir bombes nace la economía circular y la responsabilidad extendida. Pero ¿qué tenemos que mejorar para entrar en la economía circular? Es un cambio de paradigma. Y los cambios de paradigma no se hacen en 2 días. Los cambios de paradigma requieren una participación de todos, la empresa, la academia y los más importantes, los que generan residuos. Necesito recursos técnicos, voluntad política, educación, educación, más educación. La tecnología resuelve el problema hasta que se te acaba el dinero o no lo puedes sustentar. Lo único sustentable en el mundo es la educación, que lo apoye la tecnología, que lo apoye la inteligencia artificial. Y vamos a generar menos residuos. Nosotros podemos contribuir de distintas formas. Primero, por supuesto, en nuestro rol principal, que es el de formadores, ¿no? Enseñando a nuestras y nuestros estudiantes la importancia de esos temas, las tecnologías con que pueden manejarlo y demás. Pero además de eso, podemos dar una formación vivencial, es decir, que nuestras instituciones funcionen de la forma en que estamos pregonando, con estos principios que queremos que se desarrollen, porque ese es el aprendizaje que más prevalece. Pero además de eso tenemos un rol hacia afuera. Las universidades no solo generamos conocimientos, sino que podemos generar soluciones específicas a problemáticas locales. Sabemos las características de la región donde vivimos, sabemos cuáles son sus problemáticas y estamos capacitados para hacerlo. En el tema de los residuos, como en todos, hay muchos intereses. La universidad puede actuar como el fiel de la balanza, como un ente que no tiene conflicto de interés más allá del bienestar público. En primer lugar, pues a través de nuestra docencia, pues inculcamos en nuestras clases la importancia que tiene pues la conservación del medio ambiente, ya no solo desde el punto de vista científico, sino también técnico, puesto que muchos de nosotros somos ingenieros. En segundo lugar, haciendo trabajos científicos y luego divulgándolos mediante estos eventos. Y en tercer lugar, pues haciendo convenios y contratos con administraciones públicas y con empresas, para que a través de estos contratos podamos, digamos, nuestros conocimientos traspasarlos a la sociedad. Los desafíos son grandes, pero el conocimiento y la educación abren el camino hacia soluciones duraderas. Con el compromiso de la academia y la participación de la sociedad, Latinoamérica tiene la oportunidad de transformar la gestión de sus residuos y reducir su impacto ambiental. El compostaje es una práctica en la que convertimos residuos orgánicos en abono. Conozcamos cómo realizar una buena práctica de este proceso y cuáles son los errores más comunes. En tiempos donde cada acción cuenta para cuidar el planeta, el compostaje casero se presenta como una alternativa sencilla y efectiva para reducir los residuos orgánicos y devolverle vida a la tierra. De la mano de expertos, conozcamos qué tan viable es implementar esta práctica en casa y cuáles son los pasos básicos para comenzar. Sí, correcto. Lo primero entonces a nivel casero sería separar esos restos orgánicos que usted tenga, que básicamente son de comida. Tratar de evitar a nivel casero las grasas y los aceites, eso separarlos de otra forma. Y bueno, el compost usted lo puede realizar en su casa hasta en una caja. Ahí puede depositar los residuos, puede utilizar inóculos, que son cosas que le ayudan a acelerar el proceso, como microorganismos. Y estos se van descomponiendo, entonces el compost se va descomponiendo de manera natural, no genera ningún olor, no genera problemas de plagas o enfermedades. Básicamente a veces no lo hacemos porque damos lo que se llaman barreras en educación ambiental, decimos que no tenemos tiempo, que no tenemos espacio, que es muy difícil, pero en realidad lo único que hay que hacer es querer hacerlo, y si uno lo quiere hacer, pues sí se puede a nivel casero. En nuestras casas todos podemos hacer compostaje, lo único que necesitamos es un espacio aproximadamente de 1 metro cuadrado y es mezclar nuestros restos de frutas, verduras, con el tema de restos vegetales para que una vez a la semana se haga el riego y se haga la mezcla de este compostaje. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros estamos logrando reducir la cantidad de residuos que van a nuestros rellenos sanitarios. De residuos orgánicos, el principal generador de lixiviados. Otro, que esos residuos, en vez de llevarlos al sitio de disposición final,
podemos aprovecharlo, reutilizarlo y se nos vuelve un compostaje que podemos utilizar para nuestras plantas. Aunque el compostaje casero es una práctica sencilla, existen algunos errores frecuentes que pueden afectar el proceso y sus resultados. Conozcamos cuáles son esos desaciertos más comunes y cómo podemos prevenirlos para lograr un compost de calidad desde nuestras casas. Creo que es el exceso de agua, porque pensamos que si es que nosotros incrementamos mucha cantidad de agua, el compostaje va a salir mucho más antes, pero no es así. Entonces, ese es creo que lo principal que tenemos que considerar nosotros, la humedad. Y una de las muestras caseras que se puede implementar es el método puño, cuando probar que el compost puede humedecer la mano, es donde se está desarrollando mucho. Pero si se escurre el tema del agua, por ejemplo, es que tenemos exceso de humedad. En esos casos, lo que es cuando tenemos exceso, se incrementa más restos vegetales para poder compensar el tema de la proporción de humedad. Para inspirarnos aún más, nuestros expertos comparten casos de éxitos en sus comunidades, donde el compostaje ha transformado la forma de manejar los residuos y ha generado beneficios que demuestran que sí es posible hacer la diferencia. Hemos logrado implementar con el proyecto Basura Cero el compostaje descentralizado en familias, pequeñas familias en el Chaco cruceño boliviano, que forman parte de las comunidades de Lagunillas, Pueblo, Boyuibe y la primera autonomía indígena Quereimba y Yambae de Bolivia. Primero fue el tema de la estrategia implementada, sobre todo del tema de que en cada zona era muy diferente la forma de aprovechamiento que teníamos que implementar. Por ejemplo, en algunos municipios implementábamos el aprovechamiento de compostaje familiar y en otros comunal, ¿no? Y el plus fue que los residuos de desperdicios de alimentos igual se lograron implementar con el aprovechamiento a través de la dotación a animales de granja. El compostaje de residuos sólidos en un lugar en Costa Rica que se llama Turrialba, donde se está dando una situación especial en el sentido de que el relleno sanitario que se utiliza este año se cierra. Al estarse cerrando, pues van a quedar aproximadamente 16 toneladas de residuos diarios sin tratar, residuos orgánicos, que en este caso entonces a través de la investigación que presentamos, lo que propusimos fue realizar un compostaje por diferentes técnicas y actualmente el proyecto escaló en el sentido de que ya el municipio lo hizo, digámoslo así, en grande y ya se están tratando las 16 toneladas de residuos que se están generando en ese cantón en Costa Rica. Sí, el uso que se le está dando al compost que se genera es en plantaciones de café, en plantaciones de tomate, de chile picante, es decir, en agricultura. Es en este caso que se está usando el compost que se está generando en esta municipalidad en Costa Rica. Entonces, este material estabilizado que se conoce como compost, se le ha hecho una serie de análisis químicos, análisis microbiológicos, se han hecho pruebas de germinación en las diferentes plantas, es decir, que antes de llevarlo al cultivo ya extensivo se ha probado a nivel de laboratorio, a nivel de campo y bueno, no se ha encontrado ningún problema, lo que hace que el cultivo crezca de manera normal. El compostaje casero demuestra que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Con la orientación de los expertos y los casos que nos han inspirado, queda claro que reducir residuos y devolverle la vida a la tierra está al alcance de todos. Ahora, el siguiente paso está en nuestras manos. Los alimentos se pierden o se desperdician a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde su etapa de producción hasta la etapa final de consumo en los hogares. Según un estudio de la FAO, en los países con ingresos altos y medianos, los alimentos se desperdician de manera significativa en la etapa del consumo, lo que se traduce en que los alimentos se botan incluso si todavía son aptos para el consumo humano. Es un problema global, es reconocido así por múltiples organismos internacionales y si bien se ha empezado a investigar en otras latitudes, Latinoamérica todavía tiene mucho camino que andar para poder establecer cifras, pero en general lo que se dice es que se desperdicia cerca de 1/3 de los alimentos que producimos a nivel global. Esto representa grandes desafíos a nivel social, económico y ambiental. El desperdicio de alimento causa una serie de desafíos en general en nuestros sistemas alimentarios. Por un lado, genera gases de efecto invernadero en sus procesos de descomposición no controlada. A su vez, aumenta la huella de los alimentos a lo largo de todo su ciclo de vida
Definitivamente es un reto económico tanto para las familias que compran alimentos y no los consumen, pero también para todos los actores de la cadena de alimentos, quienes producen, distribuyen, transportan. Y finalmente es un riesgo también social porque afecta la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Es por esto que desde la Red Costarricense para la Disminución de Pérdida y Desperdicio del Alimento, hoy se adelantan investigaciones enfocadas en reducir estas alarmantes cifras. Y esto nos ha llevado a ver que las normas sociales, la intención a no desperdiciar, los factores socioeconómicos, pero sobre todo los factores habilitantes que los gobiernos locales pueden dar para que separemos los residuos, para que se traten mejor, pueden ser motivadores a que realmente tratemos de disminuir ese desperdicio de alimentos en los hogares. Hoy los invitamos a aprovechar al máximo los alimentos que compran en casa, así podemos evitar dañar nuestra capa de ozono y reducir las cifras de hambre en todo el mundo. ¿Sabías que separar los residuos en casa contribuye con el medio ambiente y también beneficia económicamente a los recicladores de oficio? Separar los residuos entre orgánicos, reciclables y no aprovechables no solo facilita el trabajo de los recicladores, también reduce la contaminación y le da una segunda oportunidad a esos materiales como el plástico, el vidrio y el papel. Sin embargo, este hábito resultado de la conciencia ciudadana no es muy común. Es por esto que en el municipio de León, Guanajuato, México, la empresa Aseo Público ha desarrollado proyectos para motivar a la ciudadanía. Nuestros dos proyectos que presentamos nacieron como una necesidad de esa cultura o de empezar a trabajar con la gente porque nosotros somos el municipio, nosotros operamos el sistema de recolección de residuos, relleno sanitario, barrido, todo. Entonces, una parte importante de nuestro trabajo es lo operativo, pero como ya también nos decía el doctor Marcel en esta conferencia de cierre, si yo no trabajo con la educación, todo esto técnico y toda esta inversión que tiene el municipio no serviría. Entonces nosotros trabajamos muchos proyectos, los que presentamos aquí fue el trabajo con los recuperadores, pepenadores o catadores o recicladores de base, de cómo trabajamos porque ellos recuperan gran parte de esos residuos a cadenas de valorización y reciclaje. Y el otro fue la reconversión del ex basurero o vertedero La Reserva a un parque metropolitano, y entonces en ambas iniciativas es desde diferentes perspectivas, como uno, separar desde casa porque le dan una identidad al ubicar a su pepenador, a su reciclador de base, y la gente participa más. ¿Por qué? Porque ya no es, nomás separo plásticos, este plástico va para Juanita, para Pedrito. Y en el tema del ex basurero es que la gente dimensione que la basura va a algún lado. Este ex basurero son 25 hectáreas, el relleno actual son 60 hectáreas, entonces al convertirlo en un parque, la gente va a empezar a dimensionar que la basura no desaparece. Es un parque, pero la basura se va a quedar ahí. Se hace un saneamiento y un proyecto de ingeniería para que sea un parque seguro, y vamos a tener como esas dos líneas de estar trabajando con la gente, porque la operación no para, pero tienes que trabajar estas otras líneas para que en paralelo la gente vaya aprendiendo a minimizar, a separar, a la importancia del reciclaje, a la importancia de los pepenadores y recicladores de base, y también a la importancia de no dejar basureros ahí nada más, sino que se tienen que sellar, sanear y transformar en algo útil para la sociedad. El cambio en pro del medio ambiente comienza con la conciencia ambiental, y esa conciencia nace en lo cotidiano, en la forma en cómo separamos la basura, en los hábitos de consumo que elegimos y en la responsabilidad que asumimos desde nuestros hogares. Lo que parece un gesto pequeño como clasificar una botella o reducir el uso de bolsas plásticas se convierte en un aporte invaluable para construir ciudades más limpias, sostenibles y con mejor calidad de vida para todos. Buenas tardes. ¿Yo qué venía a hacer aquí? ¿A ustedes no les pasa que se les olvidan las cosas? No se preocupen, no están solos. De hecho, cada vez somos más las personas que perdemos la memoria. Una causa, el Alzheimer. El Alzheimer representa la primera demencia a nivel mundial. Según la OMS, más de 50 millones de personas la padecen, y se espera que para el 2050 esa cifra se triplique. Porque esto es importante, porque esto es un problemón, ya que los medios diagnósticos que tenemos actualmente para el Alzheimer, como la resonancia magnética cerebral, la punción lumbar,
no solo son costosos, también son invasivos. Y si aquí en la ciudad es difícil acceder a ellos, imagínense en un pueblo. ¿Qué pasa? Que tenemos que conocer más el Alzheimer como tal. Esta enfermedad, tienen que imaginarse su cerebro, sus neuronas. Quiero que hagan el ejercicio de imaginar que las neuronas son como los barrios de Cartagena. Aquí tenemos Olaya, Pozón, y acá las neuronas Pupi, Boca Grande, Manga. Bueno, las neuronas, como los barrios, requieren de vías. Estas vías van a transportar nutrientes e información. Así bien, estas vías tienen que estar ordenadas. Para ordenarse necesitan de una proteína que se llama tau. Entonces, ¿qué pasa en el Alzheimer? Pasa lo mismo que aquí en Cartagena con las vías. Cuando una vía está bloqueada, tiene huecos, está dañada, todos llegamos tarde. Si es que llegamos. Entonces, se daña la proteína tau, que es la que se encarga de mantener el orden de esta vía. Si esta vía colapsa, no llegan los nutrientes y la información a las neuronas y eventualmente se mueren. Esto es un problema, porque esto ocurre a nivel de todo el cerebro y es lo que nos causa la enfermedad del Alzheimer. Lo bueno, porque hay algo bueno, es que hoy en día, gracias a la ciencia médica, podemos detectar esta proteína dañada en una simple muestra de sangre. Esto nos permite identificar el Alzheimer tempranamente. ¿Por qué? Por medio de la proteína tau fosforilada. ¿Esto qué implica? Implica que podemos tratar la enfermedad tempranamente, mejorando la calidad de vida del paciente e incluso recuperando las historias, las anécdotas o el simple hecho de pasarla bien con su familia, con sus amigos. ¿Qué buscamos con este proyecto? Buscamos disminuir tanto el costo como el tiempo del diagnóstico del Alzheimer por medio de la prueba de la proteína tau fosforilada en sangre. Yo espero y aspiro que recuerden esto, porque hoy en día ya es posible detectar esta enfermedad para tamizar el riesgo. Muchas gracias. Hemos llegado al final de Universo. Agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.